Berco, ¿Cómo estás, gatito? un gusto de verte, ¿cómo andás? Igualmente, muy bien. ¿Recalculando están en el fondo, tal vez? En un ratito vamos a dar la primicia, vamos a hacer un anticipo de lo que mañana publicamos en BAE Negocios como anticipo de algo que empieza a hacer ruido en el Fondo Monetario. ¿Cumplirá Macri con las promesas que hizo en el acuerdo votado por el directorio el 20 de junio? ¿Por qué se está demorando tanto la publicación del Staff Report? Que en el caso de Jamaica, hace 2 años y medio, tardó 4 días nada más. En un ratito la interna y la dura reprimenda que recibieron dentro del gobierno economistas que no advirtieron sobre esta situación. Además, recién lo estábamos viendo, pero impresiona mucho lo que dijo hoy Duhovne, que el ajuste va a ser de 300.000 millones de pesos. Digo, Sí. ¿A dónde vamos a parar? Bueno, exprimidos. A una recesión muy profunda, que es lo que están advirtiendo incluso economistas del oficialismo, como Dante Sica, el nuevo ministro de la Producción, se lo dijo a empresarios así claramente. Pero hoy tenemos dos muy interesantes entrevistas en Recalculando. Dos mujeres, Mirta Tunnis y la diputada Victoria Donda. Dos diputadas que tienen ambas casos realmente muy sensibles a su cargo, que han sido abanderadas de causas muy sensibles, muy comentadas, hoy en profundidad en las entrevistas. Bueno, buen programa, Berco. Gracias, Chau. gatito. Hasta luego. Gracias. Bienvenidos a ustedes aquí al programa, como decía el gato, de Julián Guarino. Hoy los voy a acompañar yo nuevamente. El jueves que viene también. Soy Alejandro Berkovich y hasta las 11 vamos a hacer Recalculando. Antes de este anticipo que decíamos vamos a hacer dentro de un ratito sobre las dudas en el Fondo Monetario respecto del acuerdo entre Argentina y el organismo, este salvavidas que el gobierno enarbola diciendo la corrida terminó, la crisis se acabó, ahora nosotros contamos con el aval y con esos 50.000 millones de dólares para cubrir las necesidades de financiamiento de todo el año que viene. Bueno, eso dentro de un ratito, después del primero de nuestros reportajes. Pero ahora quería mostrarles un par de gráficos que muestran a qué se debe la pérdida de apoyo que sufre el oficialismo en los últimos meses. Ya habiéndose saldado el mes de junio, uno lo que puede ver es que el mes de junio tuvo una inflación galopante, más del 4% según las primeras mediciones que empiezan a trascender. Y ustedes vean cómo eso repercute en el salario público y privado. Ahí lo que estamos viendo es el gráfico del salario privado registrado, o sea, de los que mejor ganan de los trabajadores en el sector privado, porque están en relación de dependencia, con recibo de sueldo, vacaciones y demás, y el sector público. El nivel 100 es el correspondiente a noviembre de 2015, o sea, el que recibió Mauricio Macri. Vean ustedes cómo, al principio, eso tiene un declive muy fuerte en las dos rayitas, en la negra y en la roja, hasta que se empieza a recuperar en 2017. Pero cómo a partir de inicios de este año vuelve a caer fuertemente y cómo el rojo, que es el salario de los empleados públicos, ya lleva casi un 13% de recorte en su poder adquisitivo respecto del inicio de la gestión macrista. En el caso del sector privado registrado, como decía, los que están en relación de dependencia, que cobran vacaciones, aguinaldo y demás, el recorte del poder adquisitivo es de menos del 5%. Es mucha la diferencia, la brecha que se abre entre estos dos sectores. Claro, a la vez el sector público ahora compromete un ajuste mucho mayor de esto. Compromete un recorte ante el Fondo Monetario que le dijo, en 2 años vamos a hacer un recorte de un 13% adicional. En el medio, echando gente, como lo que vimos en la agencia Telam, 357 despidos que hasta ahora no tienen respuesta ni revisión. La agencia Telam está completamente paralizada por tiempo indeterminado por los demás trabajadores en solidaridad con ese 40% de despedidos que dejarían completamente disfuncional la agencia. Pero ustedes ven el recorte que ya sufrieron los empleados públicos, a los cuales se culpa todo el tiempo por el recorte, por el déficit fiscal, pero sin señalar el verdadero motor del déficit fiscal, que este año fueron los intereses de la deuda pública. Hay un dato que el martes contamos en Brotes Verdes, aquí en el programa a las 22 en C5N, que hacemos todas las semanas. En lo que va de este año, los intereses de la deuda pública, en la primera mitad de este año,
datos oficiales, igual que estos que acabamos de mostrar. Los intereses de la deuda pública insumieron el triple de dinero que la obra pública. O sea, obras hídricas para evitar inundaciones, jardines de infantes, escuelas, hospitales, todo eso llevó 1/3 de la plata que el Tesoro destinó al pago de intereses de la deuda. Ese pago de intereses de la deuda aumentó, se disparó un 70%. Es el rubro que más creció. El Tesoro solamente destina más que al pago de intereses de la deuda a las jubilaciones, pensiones y planes sociales, que históricamente siempre fueron el rubro de mayor gasto del Estado. Ahora vean ustedes lo que pasó con las jubilaciones, pensiones y con los planes sociales, en términos de poder adquisitivo, en lo que va del macrismo. Lo que estamos citando son datos oficiales, pero basados en un informe de Cifra, el Centro de Formación de la CTA, que procesó estos datos oficiales y muestra esto. Por ejemplo, la asignación por hijo. La asignación por hijo entre julio de 2015 y julio de 2018 perdió 1/5 de su poder adquisitivo. Vean cómo los escaloncitos van bajando hasta ese 85,8. Eso quiere decir que está actualmente en un 85,8% de lo que estaba a fines de 2015. Pero si la comparación se hace con julio de 2015, o sea, antes de esa inflación que hubo en el cambio de gobiernos, cuando nadie sabía quién controlaba los precios, la caída es del 20%. 1/5 del poder adquisitivo de alguien que tiene que vivir, además, dicho sea de paso, con 1.800 pesos por hijo, O sea, aquel adagio de se embarazan para cobrar planes sociales, ya a esta altura escapa a toda lógica cuando uno ve la pérdida de poder adquisitivo de un subsidio y cuánta distancia hay entre ese subsidio y lo que tiene que cobrar alguien para mantener un hijo, ¿no? No hace falta ya que aclaremos que con una asignación por hijo no alcanza para mantener un hijo. En instantes vamos a estar hablando de esto con la diputada Mirta Tundis. Y hablando de Mirta Tundis, les quiero mostrar también el gráfico de las jubilaciones. ¿Cuál fue el efecto de ese trimestre que se comió el Estado a la hora de actualizar las jubilaciones? Y cómo eso llevó a una caída del 10,4% en la jubilación mínima en términos reales entre 2015 y 2018, entre julio y julio. Si la comparación la hacemos contra diciembre de 2015, el desplome es mayor, es 15%. ¿Por qué? Porque les comieron 5 puntos a los jubilados en el cambio de régimen. En el cambio de régimen de actualización, el Congreso lo omitió exprofeso. Hubo largas discusiones con la oposición que no votó el cambio de índice. Eso es lo que hace que en los últimos 3 años, entre julio de 2015 y julio de 2018, la pérdida de poder adquisitivo sea del 10% en el caso de los jubilados. Peor están los empleados estatales, que decíamos perdieron 13%. Peor están los beneficiarios de planes, que como decíamos perdieron 20%. Porque además a ellos les aumentaron más los precios de alimentos y de bienes de primera necesidad son los que más aumentaron en lo que va de la gestión Cambiemos. Explicaciones materiales para lo que empieza a verse en las encuestas ya como un fenómeno irrefrenable, que es el drenaje de votos del oficialismo, que ahora apuesta al acuerdo con el Fondo Monetario para intentar restablecer la calma, primero la calma financiera y luego la calma política en un semestre que ya todos anticipan va a ser muy, pero muy frío para la actividad, con comercios, caída de ventas, como la que ya se registró en junio, quiebre de la cadena de pagos, como también el que se registró en junio y que empiezan a exhibir los empresarios ante el gobierno nacional cuando dicen se cortaron los pagos en cheque. Una proveedora que le deja de pagar a la empresa con la que tiene relación, corta a su vez la cadena de pagos con los clientes y con los trabajadores. Bueno, todos esos fenómenos de la recesión, de la estanflación, son los que se pusieron de manifiesto en este mes que acaba de cerrar, en junio. Un mes muy tenso, pero que en realidad representa solamente el inicio de un semestre que va a ser cuesta arriba para la economía. Y un mes que tuvo, contra lo que creía el gobierno, mucho más traslado de la devaluación, o sea, mucho más impacto en precios de la suba del dólar
que el que preveía inicialmente el despedido con causa, Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central. Me quiero meter ya mismo en la primera de nuestras entrevistas con Victoria Donda, diputada. Hola. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Son semanas como de impas en una discusión súper trascendental para la Argentina, como la legalización del aborto. Semanas de impas porque se discutió en diputados, porque se va a empezar a discutir en el Senado, pero a la vez no hay impas en las acusaciones cruzadas, las presiones. No, bueno, tampoco de impas. Ya empezaron las audiencias públicas en el Senado, ayer, así ¿no? que empezaron Sí. el martes. Sí. Que bueno, estuvieron muy bien, hubo destacadas intervenciones como la del doctor Gil Lavedra. Bueno, nada, ha servido para aumentar las argumentaciones a favor del proyecto. ¿Y cómo la ves? Bien, creo que el debate fortalece la opinión de los senadores que están a favor de este proyecto. En ese sentido, me da mucha seguridad la fortaleza que tenemos en la enorme cantidad de argumentos cada vez más finos. Digo, ahora el debate presupuestario, por ejemplo, ¿no? Que era tal vez un debate que no habíamos profundizado tanto en diputados, hoy en el Senado es un debate que cobra mucha relevancia para las provincias porque sabemos que la salud es provincial. ¿Y cuánto va a costar el aborto legal, seguro y gratuito? Bastante menos que lo que gastamos hoy en el aborto clandestino, ¿no? Vos calculá que si hay un número que nadie pudo discutir, es que tenemos 50.000 internaciones por año por ingresos hospitalarios producidos por esos abortos clandestinos. Internaciones que además llevan un promedio de 10 días o más, porque en general cuando una mujer recurre a un aborto clandestino y termina con alguna complicación en salud, lo primero que hace no es ir al médico, porque precisamente cometió un delito, siente que cometió un delito, porque claro, hoy eso le dice el Código Civil. Entonces va cuando no hay más remedio, cuando está en condiciones su salud de mucho riesgo, desangrándose en una situación de gravedad muy grande. Esto los médicos lo pueden explicar mejor. Y por supuesto el gasto que eso implica es muy alto, el costo es muy alto porque son muchos días de internación, muchos días de cama, bueno, y muchas complicaciones en la salud, más las secuelas que quedan de esas complicaciones y el riesgo de vida, por supuesto, que eso lleva. Abortos. No, hay hoy el número de abortos, que es lo que calcula la OMS, fue discutido por todos los que estaban en contra del proyecto. Nos decían que no son entre 450.000 abortos por año y 500.000 abortos por año, estima la OMS, con una estimación que es de causales en el resto de los países donde es clandestino, porque precisamente es clandestino, vos no denunciás hacerte un aborto clandestino. Claro. Ahora, todos nos decían, no, son muchos menos. Bueno, si son muchos menos, nos va a salir mucha menos plata, porque como el 90% hoy de los abortos en el mundo son medicamentosos, son mucho menos onerosos. Cuando se dio el debate por el matrimonio igualitario, en el que vos también participaste, después la situación volvió a la normalidad. De algún modo eso que era una grieta terrible, que también llevó a movilizaciones, tensiones, divisiones de bloques y demás, se terminó y bueno, seguimos viviendo y de hecho no hubo ningún boom de matrimonios del mismo sexo, ni ¿Vos tampoco... no te cansaste con ningún hombre? No me casé ningún hombre, no cambió, digamos, la vida en general de todos los que... No... Las elecciones sexuales siguieron, digamos, con su rumbo... Sí, total. Independientemente, sí. Pero digo, también se suturó la grieta que se había armado en la sociedad entre los que estaban en contra, a mi juicio sin demasiado argumento, y los que estaban a favor. Ahora que fue mucho más profundo y que hubo tanta gente tan enojada, peleas en familias, marchas la verdad, muchísimo más multitudinarias para la despenalización, para la legalización que en contra, pero también marchas en provincias que se vieron esta semana súper populosas en contra. ¿Crees que eso se va a sanar? Yo creo que una parte se puede sanar. Perdón, estoy buscando en mi teléfono una denuncia que recibí hace escasas horas,
y que me comprometí a decirlo públicamente porque la verdad es que me resultó indignante, que es que despidieron a un docente de una escuela de Quilmes, de la Escuela Sagrada Familia, por su posición con el aborto, que ni siquiera fue hecha pública en clase, sino en su muro de Facebook privado. Y quiero decir el nombre del docente si es que me Pero apuntaba a esto, a esta clase de casos. Digo, es terrible que eso pase. Está bien, así como pasa esto, probablemente haya, no sé, gente que se enoja en familias con otros que están en contra. Sí, pero ¿Crees que se sana eso? Una cosa es la discusión familiar, que yo creo que uno, no solo que se sana, sino que sería maduro como sociedad que aprendamos a debatir ideas diferentes y poder poner los sentimientos y otros valores por sobre esas diferencias. El problema, y para mí lo grave, es primero, hay gente que se está quedando sin trabajo. ¿Por qué? Porque de forma autoritaria y poniendo la religión como Oscar Velázquez, es el nombre, ahí me lo mandaron recién, del docente. Y poniendo la religión no como, digamos, como en realidad la causa o el corazón, sino el mascarón de proa, lo que enmascara una conducta autoritaria y totalitaria de una mirada de la sociedad. Ese es el problema. Entonces, si vos me preguntás si esa grieta que se abre hoy con este debate se puede sanar, yo creo que sí, lo que pasa es que va a costar más o menos de acuerdo a lo profundo que sea. No, si se sigue generando tanto odio de parte del sector hoy identificado, y para mí como más genéricamente como antiderecho, va a ser un problema grande. O sea, un cura no puede salir por las redes sociales, por los medios de comunicación diciendo este pueblo es un pueblo pro vida y sabemos dónde están los abortistas, sabemos dónde vivir, vamos a ir a... O sea, es violento, pero es de un nivel de violencia tan grande que no respeta ni las básicas normas de convivencia democrática que durante estos años aprendimos. La tenemos en pantalla. ¿Elisa Carrió genera odio? Sí. Sí, Elisa Carrió genera odio. Genera odio con una conducta, con su conducta donde falta el respeto. Nos falta el respeto como cuerpo colegiado cuando durante 20 horas de sesión no viene ni 2 minutos durante las 20 horas y aparecen los últimos 20 minutos para acusarnos de corromper o ser corruptos que comprábamos votos, o sea, acusar a compañeros de ella de ser corruptos que vendían sus votos. Falta el respeto cuando viene con lentes oscuros, o sea, es una cosa, parece que viene a tomar sol al medio de la cámara, a hablar por fuera del reglamento en un momento donde no podía hablar, hacer acusaciones que la verdad no tienen ningún asidero. Falta el respeto cuando dice que aquellos que peleamos por la legalización de este derecho en realidad fomentamos la violación de niñas porque le va a ser más fácil a los violadores esconder el resultado de la violación, que serían los supuestos hijos que son resultado de la violación, como si la única forma de parar con un abuso infantil dentro de una casa fuese que la niña quedase embarazada. Eso es parece que la única forma en que el Estado se haga presente en la vida de una niña es que la niña quede embarazada y sea madre. O sea, solo el Estado va a estar presente cuando sos madre obligada. No, me parece que es terrible lo que hace en este tema y en muchos otros. Por suerte estoy en las antípodas de esa mujer. Jaime Durán Barba, ideólogo del aparato propagandístico del gobierno, de su discurso, de sus victorias electorales, ¿no? Porque hay que decir también, en buena medida, tanto en 2015 como en 2017, tuvo un rol fundamental. ¿Entró en crisis? ¿Es una herramienta que perdió poder de fuego con el colapso del plan económico? Yo creo que todo, a ver, primero es un empleado, ¿no? Porque es una persona a la cual se le paga. ¿No? Bueno, pero es una persona a la cual se le paga por hacer marketing. Digo, lleva adelante campañas de marketing. Sí, es parte del ideólogo de un proyecto, pero... Él dice que no se le paga, que lo hacía gratis, ad honorem. Él no dice cuánto se le pagan. Yo recuerdo una excelente
excelente pregunta de Pablo Schiff, un amigo mío, que no está, pero es muy amigo mío, que le hizo en la mesa de Mirta Legrand y le preguntó cuánto cobraba y él no quiso responder, no dijo que no se le pagaba, sino que no respondió. Pero a mí me parece que en realidad el problema es que el corazón de todo modelo político no es las campañas de marketing, sino que es el modelo económico. Entonces sí, por supuesto, cuando entra en crisis el modelo económico, no hay maquillaje que aguante sostener a lo que se está cayendo. ¿Y qué harías vos con la crisis económica? ¿Qué 3 medidas iniciales tomaría en marcha, por decirla, ¿no? El nuevo agrupamiento que integran con Claudio Lozano, con otro sector del progresismo, en caso de que el año que viene, supongamos, surgiera una alianza que los depositara en la Casa Rosada? Convocaríamos primero un gran acuerdo nacional de los distintos sectores económicos que integran hoy la vida económica, social y política de nuestro país. No hay posibilidades de salir con la crisis si el acuerdo lo firmamos con el Fondo Monetario Internacional en Washington y no sentados en una mesa generando los consensos básicos para construir las bases de un país que tenga fuentes de trabajo, que produzca fuentes de trabajo, pero de cara a un mundo nuevo y que ha cambiado el paradigma de trabajo, donde el paradigma de trabajo es diferente. Nosotros no vivimos más en un país donde nosotros estamos acostumbrados a pensar en una sociedad donde la puerta de entrada a gozar de los derechos es el trabajo. Bueno, ese paradigma cambió, se modificó, y la puerta de entrada a gozar de los derechos tiene que ser el ser ciudadano o ciudadana de este país. Entonces, y para eso necesitamos un consenso de todos los sectores. Lo primero que habría que hacer es sentar en una mesa a todos los sectores económicos, sociales y políticos y construir un consenso de a qué país queremos ir. Con inteligencia de todos los sectores, de los sectores trabajadores, de los trabajadores registrados, de los trabajadores no registrados y que son los trabajadores precarizados, de los trabajadores de la economía informal y también de los empresarios que tienen que entender que si bien en el mundo parece que el único sistema que ha triunfado y floreciente es el capitalismo, si no somos inteligentes tampoco se puede sostener y entra en crisis. ¿Y los dólares? Porque para eso Consejo Económico y Social, concertación de intereses, me imagino un diálogo tripartito, hace falta frenar la crisis. Hace falta frenar la crisis y la crisis la tienen y la plata tiene que aparecer de aquellos sectores que se han enriquecido durante este tiempo. No pueden seguir ajustando las jubilaciones mínimas mientras mantienen las promesas de campaña y les bajan las retenciones a los sectores concentrados del campo. Ahí una primera medida, ¿frenarías la baja de retenciones, las restablecerías al punto? Me parece que realmente tenemos que ir a un modelo impositivo que sea progresista y no regresivo como el que tenemos, donde el impuesto que más recauda es el IVA y otros tipos impositivos ni siquiera los modificamos. No hemos modificado ni tocado el impuesto a las ganancias, impuesto a la herencia. O sea, hay impuestos y hay otras formas de recaudar sobre los que más tienen que no las discutimos, no las pensamos, parece que no existieran y no las usamos como formas también de modificación de una matriz impositiva que es absolutamente regresiva. ¿Qué rol imaginás para el sindicalismo en ese contexto? Tenemos a Hugo Moyano en pantalla, pero digo, él como símbolo, ¿no? Tal vez habría que pensar en líderes nuevos, pero por ahora los realmente existentes son estos, los que yo soy muy respetuosa de las organizaciones de los trabajadores. Digo, no es que coincida, pero hay que respetarlos, son quienes hoy tienen que defender los intereses de los trabajadores, aunque a veces algunos no parezcan que defienden los intereses de los trabajadores. Tengo críticas, por supuesto, hacia lo que está haciendo, digo, no soy parte de esa estructura y en todo caso creo que habría que discutir adentro, pero no soy parte de la estructura y creo que hay que ser respetuoso de hoy las estructuras que los trabajadores tienen para defenderlas. Me parece que hoy
el gobierno, al atacar a la CGT, en realidad lo que hace es debilitar la única herramienta de representación política y económica que tienen los sectores, los trabajadores. Hay que ir en todo caso hay que organizarse y pelear cuál es la dirección de esas centrales sindicales, que es lo que en su momento hizo la CTA, hizo el Grupo de los 8 en los 90, bueno, es otra discusión, el modelo sindical. Yo creo en la democracia, creo profundamente en que hay que caminar, transitar hacia un modelo de democracia sindical. Me parece que en este momento flaco favor le hacemos al movimiento de los trabajadores si nos concentramos en la crítica. En todo caso, la crítica tiene que ser que el paro y las medidas de fuerza tienen que ser activas y se tienen que hacer sentir. La oposición está en proceso de rearmado, ustedes mismos, ¿no? Armaron un agrupamiento con otro sector del progresismo. Hay quienes fueron sus socios políticos que optaron por otros rumbos y, bueno, después también cambiaron. Pero las elecciones del año pasado dejaron claro que hay una personalidad que muchos daban por terminada, por acabada, y que resultó la opositora más votada, que es Cristina Kirchner. ¿Qué rol le asignás en una oposición que se presente el año que viene, que pueda confluir o que no vaya a confluir? ¿Te parece utópico pensar en un frente que pueda incluirla, que pueda disputarle el poder a Cambiemos? ¿No? Yo creo que Cristina divide la oposición y que sería muy inteligente y generoso de parte de ella dar un paso al costado y permitir que la oposición se pueda unir a fin de... No solo que divide, sino que además debilita. Me parece que sería un acto de generosidad mostrar un paso al costado y que eso facilitaría la unidad de la oposición. Vos, soslayada Cristina, digamos, ¿participarías de un frente con Sergio Massa, con Florencio Randazzo, con otros peronistas, con Pichetto? Hoy existe la posibilidad de ir a las PASO, existe la posibilidad de disputar la dirección de un frente de esas características, de un espacio político de esas características, y creo que lo primero tiene que ser, y todo nuestro esfuerzo tiene que estar puesto en ofrecer una alternativa potente que le ofrezca a este país una salida del modelo donde nos está sumergiendo el macrismo. Difícil igual pedirle a la más votada que se corra, ¿no? ¿Quién le puede pedir? Bueno, digo, yo realmente creo que las encuestas y las estructuras políticas tienen que democratizarse y hay que mostrar vocación democrática en esto también. Sí, nadie le puede pedir a quien ha sido muy votado y tiene muchos votos y un caudal importante de votos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que se corra. Y la verdad es que si vos sabés que encabezando determinado proyecto no ganás, llevas esa discusión a solo una ganancia personal para sostener determinados lugares, no creo que sea un modelo político, por lo menos, que muy famoso, generoso dentro del PJ. Hasta hace 3 meses, antes de la corrida, todos dábamos por hecho que Macri era reelecto. ¿Para vos hoy esa posibilidad ya está enterrada? ¿Ya no lo va a hacer? Yo nunca di por hecho que Macri iba a ser reelecto y no doy por hecho que el proyecto de reelección está enterrado. Creo que este país nos ha demostrado durante los años, por lo menos que nosotros dos tenemos así conciencia de la democracia, que es lo suficientemente impredecible como para no dar por muerto y enterrado a nadie. No, digo, hoy parece que no. Habrá que ver si son capaces de salir de esta crisis. Parece que con este nivel de crisis económica una reelección es por lo menos difícil. Ahora, por ahí no lo veías reelecto, pero ¿te esperabas una crisis económica así? Tan rápido no. Tan rápido, tan profunda no. Pero bueno, la ambición fue más voraz y profunda, se ve, que las ganas de reelegirse. Porque no hubiésemos llegado a esto si no se hubiesen llevado tanta plata como se llevaron de este país. ¿Los ves, además de, en este caso, con poca pericia para manejar la crisis y con un plan que juzgás equivocado, por lo que me dijiste, los ves además
Insensibles. Pero ni siquiera sé si insensibilidad es lo único que veo. Veo, porque, a ver, poca pericia para manejar, realmente gente que ha sido tan exitosa en cuanto a su propia economía, es difícil pensar que sea tan malo manejando la economía del país. Pero vos sugerías recién la que se llevaron, digamos, sugerías corrupción también. ¿Son igual de corruptos que el kirchnerismo para vos? ¿Más, menos? Yo creo que tienen mecanismos diferentes, pero que tienen niveles de corrupción muy altos. En todo caso, si es más o menos, lo deberá comprobar la justicia. Pero, por ejemplo, la venta de acciones de ANSES a precios... por lo menos que llaman la atención por lo bajos que son, y que son acciones de los jubilados, que ponen en riesgo precisamente la caja del ANSES y de las jubilaciones, de mínima hicieron que nosotros iniciemos una demanda judicial penal que hoy está en curso. Sí, lo sé. De hecho, puede llegar a tener a uno de los primeros procesados de un cargo importante de Cambiemos en la justicia. Como Bilbaso. Sí, y Blaquier, Luis María Blaquier. Así es. Entonces, la verdad es que los mecanismos eran diferentes. Hoy se puso como de moda hace un tiempito hablar de conflicto de intereses. Sí. Que es otra forma de corrupción. ¿Qué es el conflicto de intereses? Cuando vos representás el sector privado y te beneficiás del sector privado, pero además estás del otro lado del mostrador y administrás el sector público del mismo sector del cual vos sos parte en la parte privada. Ese conflicto de intereses en realidad es corrupción. Gracias, Vicky Donda, por venir a Recalculando. Un gusto. Vamos a tener en un rato a otra mujer, a otra dirigente política. Hoy nos damos ese gusto. Solamente invitadas mujeres aquí en Recalculando. Pero antes de eso, lo prometido. Lo que dijimos sobre lo que está ocurriendo en Washington en torno al acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario. Ustedes saben que el acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario se anunció y se cerró en tiempo récord. Tiene un monto récord, porque nunca se había dado de un saque esta cantidad en relación a la economía del país, 50.000 millones de dólares. Nunca se había hecho un desembolso inicial tan alto, de 15.000 millones de dólares, y nunca tampoco se había aprobado tan rápido, en el medio de una corrida, para intentar contenerla por parte de este organismo multilateral. Bueno, la aprobación vino porque hay consenso en el G7, que son los 7 países más poderosos del mundo y a la vez principales accionistas del Fondo Monetario, en que Macri es algo así como un dique viviente contra la vuelta de los populismos, de lo que ellos perciben como los populismos latinoamericanos. Esa alarma esta semana volvió a sonar con la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México, y para los gobiernos del G7, Macri sigue siendo un símbolo importante, porque fue el primero que derrotó en las urnas a un gobierno de los que ellos definen como populistas. Ese favor político, esa preferencia o ese interés en sostener a Macri políticamente, empezó a chocar en las últimas 2 semanas en el Fondo Monetario contra la resistencia de los halcones, de los que dicen: Argentina, si le vamos a prestar plata, tiene que cumplir con las condiciones que le impusimos y que ellos mismos acaban de firmar. ¿Sí? Eso se dirime en el directorio del Fondo Monetario. En el directorio del Fondo Monetario está el representante alemán, que fue el primero que alzó la voz, alzó las cejas, cuando vio el monto que estaba firmando para Argentina, y dijo: esperen un segundito, Argentina no nos prometió hace 3 semanas que iba a tener una inflación del 27%, como mucho del 32%, porque era 27 más menos 5, y ahora, menos de un mes después, ya los economistas de la Citi, los que releva el Banco Central, sostienen que la inflación no va a ser de menos del 30% este año. Vamos a empezar a tener que perdonarle a Argentina incumplimientos en el compromiso que asumieron ante nosotros, cuando todavía no empezamos siquiera a revisar, a hacer la primera revisión. Bueno, esta disputa, este conflicto, esta discusión ahí en la calle 19 de Washington, donde está el Fondo Monetario, empezó a expresarse en algo que hasta ahora no salió en los diarios.
que es la demora en la publicación del reporte que hace el Fondo Monetario después de que las autoridades políticas firman un acuerdo. Es decir, el G7, los países más poderosos del mundo, apoyan a Macri para sostenerlo frente a los populismos y le regalan 15.000 millones de dólares. Porque dijeron 50.000, pero hay que ver si terminan llegando esos 50.000 millones de dólares. No en vano, Carlos Melconian dijo, con lo del FMI no alcanza. Carlos Melconian, expresidente del Banco Nación, durante el macrismo, durante este gobierno. Un fuego cada vez menos amigo, el de Melconian. Pero dijo, con la del FMI no alcanza. Bueno, esos 15.000 millones que ya desembolsó el Fondo Monetario, los está quemando día tras día el Banco Central y el Ministerio de Hacienda tratando de contener la suba del dólar. Por un lado, tasas de interés altísimas, 50% pagan por la renovación de LEVAX. Por otro lado, intentan renovar las LEVAX regalando otro bono a cambio, que es un bono en dólares. O sea, cambiando deuda en pesos por deuda en dólares, mucho más difícil de pagar. Hoy se volvieron a disparar los seguros contra default de la Argentina. El mercado ve algo que en la cúpula del Fondo Monetario prefirieron barrer bajo la alfombra. Decir, bueno, no pasa nada acá. Pero la situación de la Argentina se volvió, la verdad, en un tiempo muy breve, muy frágil. Se hizo muy frágil la situación financiera de la Argentina. Eso se expresa en la demora del Staff Report, del reporte del staff del Fondo Monetario, que todavía no se publicó. ¿Saben cuánto tardó en publicar el Staff Report, el Fondo Monetario, con el anterior acuerdo grande que firmó, que fue el de Jamaica en 2016? 4 días. En 4 días, después de que el directorio aprobó el acuerdo con el Fondo de Jamaica, estaba publicado el reporte del staff. En Argentina ayer se cumplieron 3 semanas. Hoy en el Ministerio de Hacienda me dijeron salen las próximas horas, pero todavía lo están esperando. Mirta Tundis tiene hoy la gentileza de venir a Recalculando también. Gracias, Mirta, por estar. Gracias a vos, Alejandro. Gustazo de tener hoy a 2 mujeres para fortalecer el cupo femenino de entrevistadas acá en C5, que a veces flaquea un poco. Muchas gracias. El haber de los jubilados, el haber mínimo de los jubilados, ¿quedó ya con la nueva ley indefectiblemente atrás de la inflación? Sí, obviamente. Cuando uno tiene pérdida y gozas, o sea, el gobierno que dijo, con esta fórmula de movilidad los jubilados nunca van a perder porque siempre van a cobrar con acorde a la inflación. La fórmula se modificó, 70% de inflación, pero siempre es a año vencido, porque recordemos que en marzo dieron el tercer trimestre de inflación del año 2017 y ahora en el mes de junio el cuarto trimestre de inflación del año 2017, o sea que vamos dándole al jubilado el pago de inflación del año anterior, a periodo vencido. Como este año la inflación va a ser mucho más alta del año pasado. Claro, obviamente que recién en el mes de septiembre van a estar cobrando el primer trimestre de 2018. La inflación, el 70% de la inflación 2018 del primer trimestre y el 30% de la variación del salario del RIPTE, que es el más bajo. En realidad uno, ¿qué es lo que cuestionó siempre? El empalme. Porque en verdad cuando se aplica la fórmula de movilidad en el mes de marzo, vos ya tenías todo el semestre cumplido. El trimestre. Semestre, porque la movilidad se dio en septiembre. Ajá. Vos pasó septiembre. De septiembre a marzo, claro. Obviamente vos ya tenías el semestre cumplido, vos sí o sí, por ley, tenías que haber aplicado la movilidad de la vieja fórmula. ¿Cuál había sido? La vamos a poner en número para que la gente lo entienda más. Te doy los porcentajes, pero después te voy a dar los números. El 14,7% hubiese sido, entre 14,5 y 14,7% hubiese sido en el mes de marzo. ¿Cuánto dieron? El 5,71. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Es el 10 que mostrábamos que se chuparon desde prácticamente, ¿no? Obviamente. Fíjate, Terra, si lo tenés el gráfico de jubilaciones para compartirlo con Mirta, lo veías al principio igual, ¿no? Sí. Es un 9%, 9 y pico por ciento que se perdió prácticamente en el mes de marzo. Pero estamos hablando de la jubilación mínima, o sea, de todas perdieron, todas. Es más, cuanto más cobras, más perdiste. Claro, pero en verdad... pesos. En pesos. Está bien, pero fíjate, ahí en porcentaje, estamos hablando de gente que, los abuelitos, que arañan el fin de mes así con un esfuerzo
Sí, por eso digo, en el mes de junio, ¿cuánto recibieron? 5,69. Volvemos a lo mismo, con la ley anterior, marzo 14,7. Si vos haces la suma de los dos porcentajes... 5,71 y 5,67... Es 11,72, porque es 1 punto, ¿no? Es 11,72. ¿A qué llegamos? Que ni siquiera al mes de junio alcanzaron a cobrar el 14,7% que tenían que recibir de aumento. Que tenían que recibir en marzo por los 6 meses anteriores. Exactamente. A eso, digo, no los quiero hacer una ensalada de números, son las 10:30 de la noche, pero... No, pero te lo voy a dar en pesos. Un jubilado con el haber mínimo, en marzo tendría que haber cobrado 8.200 pesos. ¿Y cuánto se llevó? 7.660. ¿Sí? Entonces, perdió unos 540 pesos ya en el mes de marzo, 540 pesos en el mes de abril, 540 pesos en el mes de mayo. En junio recupera el 5,69, ¿sí? ¿Qué en pesos cuánto es? Y otros... ya pasa a cobrar 8.096. Estamos muy distantes de los 8.200. En realidad, si vos haces la sumatoria de todo lo que fueron perdiendo mes a mes, marzo, abril, mayo, junio, julio, junio, perdieron casi 2.000 pesos. Para un jubilado, sí, claro, es mucha plata. Sí, es claro, mucha plata. No, además... 2.000 pesos en 6 millones, ¿en cuántos haberes en total? ¿En 6 millones de haberes? Es un ahorro importante. Cada rebanadita que le hacen a las jubilaciones son un ahorro. El gobierno te la va a disfrazar, porque te va a decir, ya no hay más 4 millones o 5 millones de jubilados, o el 73% de con haberes mínimos, porque como ahora puso 2 haberes, la reparación histórica que por 50 pesos saliste, el aumento del 82% del salario mínimo vital y móvil para aquellos que tenían los 30 años, que este mes cobraron 8.200 pesos. En vez de 8.020 y pico. O sea, claro, le dieron una propina a lo que arriba. Claro, en marzo viste que 8.096 pesos le dieron al que no tenía los 30 años por moratoria. A los que tenían los 30 años le daban el 82% de los 9.500 pesos que era el salario mínimo vital y móvil. O sea, son chirolas las que cobran. Claro, 104. Pero ¿qué pasa? Te van a decir, no, ese ya no está más en el haber mínimo, porque el haber mínimo es 8.096 pesos. Pero la verdad que vos tenés 4 millones o 4 millones y pico de jubilados, de los 6.800.000 jubilados que hay en el universo de jubilados, que están cobrando haberes mínimos. Vos, Mirta, desde tu época en la tele, así, de periodista, siempre seguiste en contacto con casos concretos. Sigo atendiendo gente. Sigo atendiendo gente. O sea, un jubilado que te llama a tu despacho y dice que quiero hablar con Mirta. Yo los invito a todos a ir a la entrada del anexo y preguntar en el mostrador ¿cuál es el despacho que más atiende público? Yo los invito a que vayan y pregunten. Entonces, eso que nunca lo dejaste de hacer, ¿te permitió ver que iba a ganar Macri en 2015 cuando tuvo entre los jubilados, entre la gente mayor, más votos que en ningún otro grupo social? Mira, a mí me tocó verlo porque recorrí toda la provincia de Buenos Aires y la gente estaba enojada con Cristina. No quería ni a los de las cámporas, no la quería a Cristina, los jubilados. Lo que menos me imaginé es que iban a elegir a Macri. Y cuando tomo conocimiento que el 54% de los jubilados eligió a Macri y hoy esos jubilados, muchos de esos jubilados, te dicen, por favor hagan algo, ¿cómo me equivoqué? Digo, pero ustedes lo eligieron. Bueno, porque yo no quería que gane Cristina, por ahí te decían. Entonces digo, eso es lo que tenemos que aprender, no enojarnos con las personas y en realidad castigar al resto. Hay un proyecto político, hay que escuchar a todos los candidatos, no es cambiar con el discurso de cambiar. Nosotros tenemos que aprender a elegir un proyecto, no a las personas. Porque lo que tiene que valer en un país es un proyecto político,
no si la persona es buena o es mala, o es de rubio, de ojos celeste, es el proyecto. Ahora, visto en retrospectiva, ¿ese enojo era exagerado? ¿Era motivado era fogoneado por medios de comunicación, exacerbado, era falso, artificial? El jubilado nunca estuvo bien. Yo empecé en las cajas de jubilación en el año 79, Alejandro, y te puedo asegurar que los jubilados nunca estuvieron bien. Tuvieron periodos altibajo. Es cierto que en la época de las amas de casa, en la época de Néstor, claro, los jubilados estuvieron mejor. En la época de Néstor Kirchner, los jubilados tuvieron mejor, fue cuando salió la moratoria, que Sergio Massa estaba en ANSES y Néstor Kirchner aceptó y le gustó el tema que le planteaba Sergio Massa de la moratoria para que se puedan jubilar gente. El tema es que siempre cuando vos haces algo, el que trabaja se equivoca y el que no se calla la boca. Hubo errores, tenía que haber habido más controles, tenían que haber verificado que una viuda de un juez que cobraba una suma importantísima de pensión, no permitirle sacarle la jubilación con la moratoria, o una dueña de un campo que realmente no le había hecho los aportes. ¿Cuántos casos fueron esos? No, está bien. Es lo mismo que cuando le recortaron los medicamentos a los jubilados del PAMI, que dijeron, no, uno tiene un avión privado. No, está todo bien, quizás no son muchos, pero esto es lo que generó la bronca de jubilados contra jubilados, del pobre contra el pobre. Vos me preguntabas por qué muchos jubilados quizás votaron a Macri. Sí. Bueno, tiene que ver por eso, porque estaban enojados aquel que había trabajado 30, 40 años de su vida, que se había levantado a las 3, 4 de la mañana y que veían que el vecino no había hecho nada y hoy tenía de una jubilación. Pero digo, la pagaron, ¿no? Yo te digo lo que es porque yo trato al jubilado. No el voto, pero ¿qué? Es el pobre contra el pobre. Sí. Yo digo que lo que se debería haber hecho, que más allá que este gobierno dice que lo hizo, pero la verdad que no, es decir, bueno, aquellos que han aportado los 30 años o más, que han cumplido, tratemos de mejorarle el haber, tratemos de recalcularle bien el haber a todos ellos, y el resto, sacar un haber mínimo, porque lógicamente se le están dando las posibilidades a que se pueda jubilar, y lo que en definitiva más le interesa al jubilado es tener una cobertura médica. Claro. ¿Qué está haciendo ahora el gobierno? Y nadie habla de eso. La PUAN, la pensión universal al adulto mayor. ¿No tiene PAMI? Tiene PAMI. Es el 80% del haber mínimo. ¿Está bien? Sí, para el que no aportó nunca en su vida, que tuvo la desgracia de tener trabajos en negro, porque hoy tenemos trabajo precarizado y en negro a más no poder, esa persona el día de mañana trabajó, sí, aportó, no. ¿Va a tener derecho a una jubilación? No, pero a los 65 años va a poder sacar la pensión universal al adulto mayor. Hasta ahí bien. ¿Qué sentís vos con una persona? Yo me acuerdo que el año pasado estaba por Almirante Brown, en un centro de jubilados, y un señor vino re contento y me dice, Mirta, la semana que viene me van a pagar la jubilación. Ah, sí, qué suerte, lo felicito. ¿Cuándo la inició? Y no, yo la inicié hace 15 o 20 días. ¡Qué bárbaro! Dice, sí, tenía 22 años en ferrocarriles. Le digo, pero no, perdóneme, lo que a usted le habrán iniciado y me muestra, era la PUAN. Esos 22 años no le sirvieron para nada. Lo mandan directamente a una pensión al adulto mayor, universal al adulto mayor, que es un haber inferior al haber mínimo. Y esos 22 años se lo traga el Estado. ¿Por qué? Porque como no hay moratoria para poder compensar 8 años que le podrían estar faltando, o no hay una jubilación proporcional a la cantidad de años que aportó, esa persona termina cobrando una pensión universal al adulto mayor, más allá de que aportó 22 o 25 años de aporte, o 29, porque si le falta un año tampoco la puede cobrar, tiene que esperar el exceso de edad para completar los 30, digo. Hay situaciones que la gente no lo ve,
los que somos previsionalistas sí lo vemos que vamos hacia un sistema previsional totalmente devaluado, donde la gran mayoría de la gente va a terminar cobrando haberes magros, muy bajitos, donde la intencionalidad que hay por parte del gobierno con todo lo que tiene que cumplir con el Fondo Monetario Internacional, que en parte lo cumplió antes, porque la verdad que el gobierno nos engañó. Dijeron, no, al Fondo Monetario no vamos a recurrir, pero resulta ser que en diciembre del año pasado empezaron a hacer los deberes para el Fondo Monetario Internacional, algo que en el 2016 en el documento de sugerencia del fondo, en el apartado de previsión, que le decían, cambien la fórmula de movilidad. Cambiaron la fórmula. Vayan a ahorros voluntarios. Están en la propuesta los ahorros voluntarios, todavía no lo han sacado. ¿Vuelven las FJP para vos? Sí. Sí, un sistema privado va a volver, quizás no con el nombre de AFJP. La única reunión que hubo de la bicameral seguimiento de fondos de seguridad social del FGS fue en el año 2016. Creo que en noviembre de 2016 yo era vocal en el fondo, este año me han sacado de la bicameral, nunca más hubo reuniones. La única reunión que hubo, que se presentó Emilio Basavilbaso y otros funcionarios, manifestó el tema de que iba a estar la PUAN. Eso fue en noviembre, en diciembre tuvimos la reforma, que iba a haber un cambio en la fórmula de movilidad y que iban a incorporarse los ahorros voluntarios. Ahorros voluntarios, que significa un sistema capitalizado para que la gente que se vaya a jubilar, como todos van a terminar jubilándose con un haber básico, que es lo que pide el Fondo Monetario Internacional, ¿de qué manera mejorás tu haber? Haciendo un sistema capitalizado, individual. Ahora, cuando uno ve los haberes de los que se jubilaron bajo el sistema de capital, sí, lástima que no lo dicen constantemente. Hay gente son de 1.000 pesos, pensionadas o jubilados por invalidez, o sea, retiros por invalidez, que cobran 1.000 pesos, 600 pesos, claro, 500 pesos, que solamente reciben ganancias cuando participa la compañía de seguro. Nunca les aseguraron un haber mínimo. Yo le pregunto a la gente, ¿quieren volver a eso? Porque Macri defendió toda la vida el sistema de privatización. Estuvo en contra cuando se estatizó nuevamente el sistema en el año 2009, o sea, en el 2008 para el 2009. Y realmente eso la gente no lo vio. Macri ofreció y dijo, vamos a pagarle a todos el 82%, no vamos a cobrarle, a ningún trabajador más en mi gobierno va a pagar ganancias, incluso el jubilado. El trabajador paga ganancia, el jubilado sigue pagando ganancias, bueno, pobreza cero. Hay tantas promesas. Hoy, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el compromiso con el Fondo Monetario, Alejandro? Vos sos economista. Bajar gastos, sí, claro. Sí, bajar gastos. ¿Qué es lo que ofrece el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Amortizar, bajo la palabra amortizar, pero es vender acciones. ¿Para qué? Para pagar jubilaciones y para la reparación histórica. Para la reparación histórica ya lo teníamos en la ley de reparación histórica. Vale decir que es abundar en algo que ya estaba. El tema es que tenían que pagar jubilaciones y pensiones. ¿Qué dice la ley del Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Que el fondo es un fondo anticíclico, que la verdad que se tiene que utilizar para capitalizarlo, para mejorar, para estar como un capital genuino. Y solamente se va a poder usar cuando un gobierno entre en cesación de pago y puede utilizar ese fondo de garantía para pagar jubilaciones y pensiones. Si ahora la van a vender, ellos dicen amortizar, y ponen la palabra para pagar jubilaciones y pensiones, yo le pregunto a este gobierno si está entrando en cesación de pago, porque no es una gran necesidad. Mejor la dejamos pendiente la pregunta porque no queremos generar pánico mañana en los mercados. No. Gracias, Mirta, por venir. No, gracias a vos. Esto fue Recalculando y nos reencontramos el jueves que viene, aquí todavía, que Julián Guarino hace su última jornada de vacaciones, luego el regreso de él. Ahora los dejamos con No te duermas, con la mejor, Maru Fernández.